Buenos días, cordial saludo. Criterios para evaluar desde el enfoque por competencias. Objetivos. El objetivo de este video que quiero compartir el día de hoy con ustedes se relaciona con cómo podemos construir esos criterios de evaluación que nos permitan reconocer los aprendizajes que van alcanzando nuestros estudiantes, tanto desde el enfoque por competencias como considerando la virtualidad que estamos teniendo en este momento. Miremos el aprendizaje desde el modelo educativo por competencias, ¿sí? Y vamos a ver cómo en Colombia este proceso viene desde la resolución 2343, ¿sí? Donde hablábamos de indicadores de logros, para luego tener los lineamientos curriculares en 1998 y cómo a finales de los 90 también el IFES adoptó el modelo de evaluación por competencias, al igual que los estándares curriculares para la excelencia y en el 2006 ya con los estándares básicos para competencias, ¿cierto? Y sabemos que los referentes continúan renovándose año tras año. Miremos cómo este concepto de competencias, ¿cierto? En el modelo educativo permite enfocar primero en una capacidad, ¿cierto? Que luego con la aplicación tenemos unas habilidades, ¿cierto? Con el aprendizaje lo que va a desenfocar en una competencia. Pero cuando consideramos que una persona es competente para algo, cuando es capaz de transferir ese conocimiento o esas tareas a otras situaciones de la vida diaria, ¿cierto? Cuando sus habilidades permiten no solamente hacer la tarea, sino llevarla un poco más allá. Miremos en este momento que tenemos algunas premisas que debemos de considerar en qué condiciones están nuestros estudiantes, ¿cierto? Si están siendo acompañados por sus padres, con las condiciones de servicios públicos y de conectividad que pueden tener, cómo está su proceso de alimentación y si están siendo obligados a trabajar o cómo la economía de la familia se ha modificado en este momento. Pero sobre todo vamos a considerar que vamos a evaluar o vamos a tener una manera de evaluar dependiendo de lo que entendamos por aprender como maestros. ¿Sí? Miremos entonces qué es el aprendizaje o cómo podemos ver el aprendizaje en el modelo por competencias como un proceso que implica un cambio, ¿cierto? Un cambio que perdura en el tiempo, que no es momentáneo, sino que se va a quedar, ¿sí? Y que ocurre por medio de la experiencia. Entonces esta es la definición que Vasco, ¿cierto? Que Chun nos da acerca del aprendizaje. Miremos entonces esos criterios. ¿Cómo podemos construir esos criterios para valorar el desarrollo de esas competencias? Miremos que estos criterios de evaluación son reglas, ¿cierto? Son reglas que nos van a permitir valorar el trabajo o el progreso de los estudiantes en ese proceso por adquirir la competencia y que responde directamente a la pregunta ¿cómo valorar? ¿Cierto? ¿Cómo valorar esos desempeños? ¿Para qué? Para que tengamos equidad y transparencia en esos procesos de valoración de esas evidencias. Asimismo, se requiere que las evidencias de aprendizaje se puedan valorar, ¿cierto? Entonces miremos que va a ser muy importante tener esos conocimientos específicos, declarativos, procedimentales y actitudinales, al igual que el grado de desempeño. ¿Cómo podemos ver el grado de desempeño? Entonces podemos usar las taxonomías, que una muy conocida por nosotros es la de Bloom y que nos hace un progreso por los desempeños desde bajo a alto, como el conocimiento, luego sigue la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación. Asimismo, o cómo podemos mirar esto con la evidencia, que puede ser un producto, una actuación y un desempeño. Estas acciones pedagógicas o estos instrumentos, ¿cierto? Puede ser con una rúbrica, con una lista de cotejo o un hacer o un construir por parte de los estudiantes. Y sobre todo considerar los actores, ¿sí? Los actores involucrados que requieren la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación. Miremos entonces ahora qué elementos deben contener esos criterios de evaluación. Esos criterios de evaluación es muy importante seleccionar cuáles son los aprendizajes que vamos a trabajar, ¿cierto? Y qué tipo de conocimientos, si son declarativos, procedimentales o actitudinales, como lo veníamos mirando con el ejemplo de las taxonomías, ¿cierto? Al igual que esas acciones pedagógicas y esos instrumentos, ¿cierto? Si vamos a hacer una rúbrica,
una lista de cotejo, ¿cierto? Pero que también cuál es el tipo de evidencia concreta, cuál es el producto, o si va a ser una actuación o si va a ser un conocimiento que el estudiante debe mostrar. Y sobre todo los actores, ¿cierto? Miremos entonces un ejemplo. Miremos cómo una acción pedagógica, cuando estamos hablando, por ejemplo, de las noticias falsas, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser esos criterios de evaluación? ¿Cómo puedo poner acciones en cuadro comparativo, una búsqueda investigativa, un debate o el diseño de una campaña publicitaria y cómo son ese grado de desempeño y esos descriptores, ¿cierto? ¿Cómo puedo decir que en la campaña publicitaria voy a considerar o voy a valorar ese diseño de esa campaña frente a las noticias falsas y cuál voy a tener en cuenta la situación comunicativa, ¿cierto? Y cómo con qué instrumento voy a caracterizar esto con una hoja de cotejo, ¿cierto? Y con la participación de todos los actores, entonces con la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Miremos asimismo los criterios de evaluación para este momento que es remoto. Entonces, para este momento que es remoto, como lo veíamos antes, debemos tener muy claro las condiciones en las que están nuestros estudiantes, qué concepto tenemos de aprendizaje, ¿cierto? Y cuáles son esas tareas que ellos van a hacer que los va a llevar a los aprendizajes, ¿cierto? Cuáles son esas acciones pedagógicas, ese nivel de desempeño, cuál es el tipo de evidencia que voy a considerar, cuáles van a ser las personas, los actores de la evaluación y cuál es el instrumento que voy a usar, de manera resumida, ¿cierto? Pero también es muy importante en esta educación remota, ¿sí? Darle a conocer a los estudiantes los desempeños, es decir, lo que se espera de ellos, cuáles son esas tareas que permitirán alcanzar esos aprendizajes, ¿cierto? Y también considerar que esas evidencias sean suficientes para poder emitir esa valoración, ¿cierto? Que cómo se propusieron esas tareas, que se logre llegar a un producto, ¿cierto? A una evidencia de que se está logrando ese aprendizaje y de cómo en este momento tan especial es tan importante el proceso de autoevaluación metacognitiva para poder dar un reporte académico, ¿cierto? Considerando que el padre de familia o cuidador tiene el criterio principal porque es el que está apoyando el desarrollo de esas actividades o de esas tareas que están haciendo los estudiantes en casa. Precisamente como institución educativa, en cuanto a estos criterios de evaluación para el aprendizaje debe tomar decisiones, ¿cierto? Porque debemos de definir si hay información suficiente para consolidar o en qué momento podemos reevaluar el proceso educativo, ¿cierto? Para que cuando volvamos, bien sea a la alternancia o a la presencialidad, se pueda hacer una prueba diagnóstica que nos permita tomar decisiones sobre los procesos de aprendizaje de los estudiantes y las necesidades que se evidencien para lograr estas competencias, siempre con un efecto retroalimentador, reconociendo cuál es el avance que ellos han tenido en sus aprendizajes. Muchas gracias por su escucha, espero que sea de vital importancia y desde el programa Todos Aprender siempre estamos comprometidos en apoyarlos en este momento.